Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, en este caso un vídeo de acceso abierto también a mi canal de YouTube, que es un resumen de todo lo que hemos ido viendo poco a poco en diferentes clases del Patreon sobre la nandrolona. Recordaros que todo este contenido es de carácter únicamente informativo y no sustituye las indicaciones del especialista médico. Así que vamos con ello. Nandrolona, un compuesto muy utilizado, muy conocido y sintetizado en los años 50. Upjohn Company lo patenta en el año 1953 y en el año 1955 Organon, que era una empresa farmacéutica muy potente, lo esterifica, es decir, lo que hemos visto hasta ahora han sido compuestos orales y este es un compuesto inyectable, es decir, tiene una esterificación. Lo que hace Organon es básicamente añadirle, en este caso, un éster que es el fenilpropionato para transformarlo en fenilpropionato de nandrolona o también denominado durabolin. Más adelante, en el año 1957, aparece el decadurabolin. Si no me equivoco, también la misma compañía, Organon, desarrolla otra esterificación, en este caso decanoato de nandrolona, una esterificación que tenía mejores características de depósito, es decir, tenía una vida media más larga y por lo tanto una residencia más amplia en nuestro cuerpo cuando nos lo aplicábamos. Por lo tanto, se empiezan a generar diferentes esterificaciones, no son las únicas que se han utilizado para la nandrolona, pero sí las más conocidas, el fenilpropionato de nandrolona y el decanoato de nandrolona. De ahí deriva su nombre Deca. Año 1962, empieza la utilización médica. Años 60, es un esteroide anabólico que se ha utilizado en casos de fragilidad, casos de osteoporosis, anemia, cáncer de mama avanzado, retraso del crecimiento, muchísimas utilizaciones. Y aunque la FDA poco a poco restringió sus utilizaciones, básicamente hasta nuestros días se ha utilizado. De hecho, en España se comercializó, actualmente desconozco si se comercializa. En México hasta hace pocos años, yo estuve en México y se comercializaba os hablo de hace unos 6-7 años se comercializaba, y estoy seguro que hay países que se sigue comercializando y posiblemente se seguirá utilizando. No sé si en España, si en Europa, si en Estados Unidos, no lo sé, pero estoy seguro que hay países que se sigue utilizando a día de hoy. Así que fijaros que es un compuesto con una trayectoria muy larga. En el doping, en el mundo del dopaje, se utilizó hasta los años 90. ¿Por qué? Porque en los años 90 las pruebas de detección de dopaje se hicieron más sensibles y los metabolitos que genera la nandrolona residen durante muchísimo tiempo en nuestro cuerpo. De hecho, se pueden detectar hasta 2 años después de haberse utilizado. Por lo tanto, al ser un compuesto que se detecta mucho después de que se haya utilizado, se ha dejado de utilizar a partir de los años 90. Por eso que os comento, una detección muy amplia, metabolitos que duran muchísimo tiempo en nuestro cuerpo. El propio cuerpo produce nandrolona, el propio cuerpo la puede producir y había siempre una guerra o una lucha, puesto que los límites no estaban establecidos. Parece que eran 2 nanogramos por mililitro. Esos límites fisiológicos de nandrolona, y si se superaban pues era tema de dopaje, pero claro, había gente que tenía quizá una mayor producción y quizá sus niveles eran un poco más elevados. Entonces también se hablaba de que se podía producir contaminación a través de ciertos suplementos y contaminación incluso por ciertos productos, sin que la persona lógicamente supiera que estaba tomando nandrolona. Por lo tanto, esos límites eran difusos y había un poco de cuestionamiento entre las organizaciones de dopaje, los propios atletas, de dónde están realmente esos límites o dónde poner ese baremo, porque, como comento, el propio cuerpo produce de forma endógena ciertas cantidades de nandrolona. Efectos secundarios. Es un compuesto que aquí lo tenemos representado, básicamente deriva de la testosterona, pero hemos visto compuestos que son de un grupo que son derivados de la DHT. Hemos visto compuestos que son la propia estructura de la testosterona con otras modificaciones, como por ejemplo el dianabol.
Y en este caso estamos en un grupo de compuestos donde también introduciremos la trembolona, que son los 19-NOR. Y básicamente es la propia estructura de la testosterona, como hemos visto en otros esteroides, pero la modificación estructural se produce en el carbono 19, por eso son 19-NOR. Básicamente el carbono 19, el grupo metilo que tiene, se elimina ese grupo metilo. Y de ahí surge la nandrolona, una modificación estructural sencilla, pero con cambios bastante importantes a nivel fisiológico. En este carbono, en el carbono 17, es donde se esterifica o donde se adiciona ese éster, esa cadena de átomos de carbono, esa cadena, ese éster que, dependiendo de su longitud, pues lógicamente favorecerá un efecto corporal de mayor tiempo de depósito, menor tiempo de depósito o mayor tiempo de residencia, mayor vida media, menor vida media. Todo eso depende del éster. Tenéis todo eso explicado en mi Patreon de forma detallada. Efectos secundarios. No es hepatotóxico, no presenta toxicidad hepática. Hemos visto muchos compuestos orales y todos generan bastante toxicidad hepática. Este compuesto no genera toxicidad hepática. Los inyectables son famosos, la mayoría de ellos, hay algunas excepciones, pero generalmente este no genera toxicidad hepática. Es muy supresor del eje hipotálamo hipofisiario gonadal. De hecho, en los primeros estudios que se realizaron, los autores vieron que era tan supresor que luego se llevaron algunos estudios de la nandrolona para utilizarla como método anticonceptivo masculino, por esa gran capacidad de suprimir las gonadotropinas que presentaba, de suprimir la producción de espermatogénesis, la reducción de la motilidad de ese esperma, la reducción del tamaño testicular hasta de un 50%. Entonces, para que veáis un poco que es muy supresor a nivel hipotalámico. ¿Por qué? Se habla de que es muy supresor porque puede presentar un 60% de la actividad estrogénica del estradiol. Esto lo pongo entre paréntesis porque no está comprobado al 100%, sino que era algo que un gurú del mundo de los esteroides anabólicos, Big Cat, lo comentaba, que quizá hay ciertos metabolitos, como un metabolito específico que se llama estren, que puede aromatizar o puede presentar, no tanto aromatizar, sino presentar una actividad transduccional similar a la del estradiol, un 60%, parecida a la del estradiol. Como digo, es algo a poner entre comillas, puesto que no está demostrado, sino que son teorías y un poco dilucidar papers, que es complejo, y algo que realizaba o que hacía bastante bien Big Cat. Presenta actividad progestacional. Ciertos metabolitos derivados de la nandrolona pueden interaccionar con el receptor de la progesterona. Esta interacción con el receptor de la progesterona genera inhibición del eje hormonal. Además, presenta una vida media larga. El decanoato de nandrolona es famoso por tener una vida media muy larga, se elimina muy lentamente el cuerpo. Y los metabolitos presentan una residencia muy amplia en nuestro cuerpo. Los metabolitos de la nandrolona un poco lo aplicamos al tema de dopaje. Presentan metabolitos con un tiempo de residencia muy amplio en el cuerpo. Estos metabolitos se detectan, te pillan dopándote con nandrolona, y esto lógicamente va a hacer que tu eje hormonal esté más tiempo inhibido. De hecho, los niveles de testosterona en los estudios no se recuperan hasta unos 6 meses después de la última inyección de nandrolona. Entre 3 y 6 meses es muchísimo tiempo de residencia de estos metabolitos de nandrolona, o esta interacción de estos metabolitos con el receptor de progesterona que genera inhibición del eje, o esta actividad estrogénica que podría presentar la nandrolona. Como digo, podría, no está demostrado. Todo esto junto hacen que la nandrolona sea un esteroide muy supresor para el eje hipotálamo hipofisiario gonadal, y por lo tanto la gente que lo utiliza, pues al final va a tener que hacer ciclos muy prolongados en el tiempo, y junto con otras características que vamos a ver después de la nandrolona, lo hace un compuesto que no es interesante, sobre todo a gente que está empezando en este mundillo, no es interesante. Eleva el hematocrito de forma ligera, pero se ve que aumenta el hematocrito. Lógicamente los diferentes valores del hematocrito, hemoglobina, recuento de glóbulos rojos, parece que lo eleva ligeramente. Reduce el colesterol HDL, también de forma ligera, no es muy drástica la reducción, pero con la utilización a lo largo del tiempo reduce el colesterol HDL. Sí que se ve que el hematocrito, por ejemplo, se eleva a partir de la semana 8, 10, 12. No es desde un principio. Presenta agonismo con el receptor de mineralocorticoide. Esto hace que aumente lo que es la expresión de la aldosterona y aumente lo que es la expresión de la cascada RAS, eje renina, angiotensina, aldosterona. Son diferentes hormonas que van a favorecer la retención hídrica en nuestro cuerpo, la retención de sal en nuestro cuerpo, el aumento del líquido corporal y la tensión arterial, y también parece ser, sobre todo en estudios animales, más agresivo a nivel del sistema cardiocirculatorio, al sistema cardíaco, corazón. Parece que con ciertos compuestos, como por ejemplo inhibidores de la enzima conversión angiotensina,
angiotensina, antagonista del receptor de mineralocorticoides. Parece que estos efectos se pueden atenuar bastante, pero como digo, son estudios animales, habría que verlo en humanos. Sí que es verdad que la nandrolona, la mayoría de gente comenta que suele retener bastante. Afea el look, afea el estado físico. Al final es todo muy dependiente de la dieta. La gente utiliza la nandrolona en etapas de volumen, en preparaciones de volumen y, como digo, todo es muy dependiente de la dieta que haga el sujeto. Hay gente que define con nandrolona. Al final, como digo, todo depende de las características del sujeto, también características intrínsecas del sujeto. Bueno, una serie de características, efectos negativos que, bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Características. Tiene otra serie de características positivas. Hemos visto características negativas, no todo es malo, hay cosas buenas. Reducción del dolor articular. Muy hablado en ciclos culturistas, la nandrolona reduce el dolor articular. Con nandrolona no me duele nada. Sí, parece que se ha demostrado, de hecho un estudio bastante reciente en gente que estaba en terapia de reemplazo con testosterona y tenía dolores articulares. De hecho, les pasaron una escala que se diseñó para gente que tenía problemas de dolores reumatoides y reuma, y parece que es efectivo a nivel de reducción de dolor articular. En dosis bastante bajas, de hecho, dosis de unos 50-100 miligramos era efectiva para reducir el dolor articular, tanto que lo reducía en un 50%. Es algo que se ha tratado siempre en círculos culturistas y algo que se ha demostrado por estudios. La causa de ello, hay diferentes teorías, gente que dice que aumenta lo que es la síntesis de colágeno, no va por ahí, quizás el efecto es al final esa retención de agua. Al final el agua aumenta en los diferentes compartimentos corporales, tanto el agua intracelular, extracelular, esos volúmenes se mantienen estables siempre, básicamente para mantener una homeostasis corporal. Entonces hay un volumen, hay un espacio que son los espacios transcelulares. Dentro de estos espacios introduciríamos lo que son los espacios articulares, en las articulaciones. Entonces parece que aumenta también el líquido en estos espacios intraarticulares y actuaría un poco favoreciendo que no se genere, para decirlo comúnmente, aumentaría lo que es la lubrificación, lubricaría las articulaciones y reduciría el dolor, pero lógicamente esa reducción es transitoria, no te lo voy a decir para siempre, no te va a curar la lesión, sino que al final es un parche que pones. Por lo tanto es peligroso si tienes dolores utilizar nandrolona, porque quizá enmascara esos dolores y tú entrenas más fuerte y generas más problema. Cuando dejas de utilizar nandrolona vienen todos los dolores y te cagas en todo. Reducción de la androgenicidad. Parece que la reducción, bueno, no, parece que no. La nandrolona se puede reducir, puede interactuar con la enzima 5-alfa reductasa y se reduce a dihidronandrolona, igual que la testosterona se reduce a DHT. La nandrolona se reduce a dihidronandrolona. Esta reducción de la nandrolona a dihidronandrolona la transforma en un metabolito que es poco androgénico o menos androgénico en comparación con la DHT. Esta menor androgenicidad quizá lo postule como un compuesto que genere menos efectos secundarios a nivel de virilizante. En los hombres, pues generalmente da igual, un hombre sano le va a dar igual. Generalmente los efectos androgénicos se han exagerado a lo largo del tiempo, algo que también comentan Big Cat, pero como se aplicaba en mujeres, en niños, para tratamiento de diferentes patologías, pues era interesante. Estamos hablando de dosis bajas. Está claro que en dosis altas hay estudios, incluso una mujer en India que usó nandrolona durante mucho tiempo en dosis altas, al final viriliza, pero estamos comentando que quizá dosis bajas de nandrolona generen menor tendencia a generar efectos de virilización. También en hombres, pues quizá es un poco más controlable a nivel de efectos de pérdida de cabello, a nivel de efectos de aumento de aumento prostático o interacción a nivel prostático, por esta reducción a dihidronandrolona, que como digo parece ser un metabolito más suave, Disfunción sexual y depresión. No se ha visto en estudios con dosis bajas, 100 200 miligramos semanales, que se produzca disfunción sexual, se mantiene bien la capacidad sexual de los sujetos y tampoco hablan de efectos secundarios a nivel de depresión, pero usuarios a lo largo del tiempo, quizás ya en dosis altas, estamos hablando de dosis altas que usa la gente, sí que reportan disfunción sexual. De eso hay una terminología para reportar esta disfunción sexual con LECA, que se denomina DECA-DIC, que básicamente puede suceder. Como digo, en determinados usuarios, y parece que por esa reducción de nandrolona a dihidronandrolona, parece que esa reducción va a favorecer esa dificultad en las erecciones. Y luego el tema de depresión igual, parece que esa reducción de nandrolona a dihidronandrolona pues genera un metabolito que es bastante más suave a nivel androgénico y no te va a hacer que aumente el estado anímico, ¿no? Puede ser que al interaccionar con el receptor androgénico pues sea bastante más suave y genere esos efectos de o compita en este caso con la dihidrotestosterona por estos receptores androgénicos.
y por lo tanto genera estos efectos de depresión, de estar decaído que puede generar la nandrolona. Así que es verdad que este efecto yo lo he comprobado y vamos a ver las dosis. En los estudios se estipulan dosis bajas, de hecho el DECA se comercializaba en dosis bastante bajas de 50 miligramos, pues las dosis, el rango desde mi punto de vista estarían entre los 100 y los 600 miligramos. Como digo, todo esto con pinzas, puesto que es únicamente carácter informativo y es un poco información general. Las dosis entre 100 y 600 miligramos, el término medio serían 300 miligramos, pero esto no quiere decir que haya utilizaciones del DECA en dosis bajas acompañada de testosterona, obviamente para favorecer esa función de aumento de testosterona o mantener la testosterona de forma endógena y un aumento progresivo a lo largo del tiempo, algo que también hemos visto o veremos en mi Patreon específicamente. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia con el DECA, al final mi utilización con el DECA ha sido en dosis medias, unos 100 semanales, 200, 300 semanales. Sí que es verdad que es un compuesto que favorece la ganancia de masa muscular, también tiende a retener, porque en etapa de volumen tiendes a comer bastantes calorías. Yo también lo utilizo en definición y defines igual con el DECA. Sí que se ve una reducción a nivel de dolor articular. Yo no soy una persona que tenga dolores articulares, pero estás como con pocos dolores articulares. Yo no he reportado esos excesos de líbido con la utilización de este compuesto, pero quizás sí cierta disfunción a nivel eréctil, parece que interactúa incluso directamente a nivel del tejido del pene. Entonces a nivel eréctil pues puede afectar, también depende del tipo de sujeto. Hay gente que la tolera muy bien a la nandrolona y le va fenomenal. Y a nivel de depresión, ciclos por ciclos son bastante complicados, hay que hacerlos muy bien porque sí que tiende a generar depresión. Los ciclos son bastante de estar decaído, de generar depresión. Es un compuesto que tiende bastante a la depresión. Mi experiencia ha sido amplia durante varios años con DECA y a veces también te pueden cambiar el primobolan por DECA, es muy común esto. Y también deciros que en los análisis de sangre la testosterona puede aumentar falsamente por la utilización del DECA. El DECA puede dar elevada la testosterona, es un falso positivo, una reactividad cruzada que se denomina. Así que bueno, a nivel de aromatización, en los estudios parece que el DECA no aromatiza, y esto es importante, que se me olvidó comentaros, que no eleva la prolactina y la aromatización es limitada o reducida. No eleva la prolactina, como la gente dice que eleva la prolactina. No eleva la prolactina y parece que no aromatiza. Hay un estudio que aromatiza a estrógeno, estradiol, pero como digo, es un estudio antiguo. Creo que utilizaba una técnica poco sensible para analizar esta nandrolona y podría dar falso positivo la propia nandrolona, quizá por estrona. Entonces parece que los estrógenos, al no aromatizar, parece que se reduce el estradiol a lo largo del tiempo, a lo largo de la utilización con DECA. Lógicamente monociclo reduciría el estradiol, por lo tanto parece que no aromatiza, pero aún está por ver que presente ese 60% de la actividad estrogénica del estradiol por cierto metabolito que puede generar. Entonces todo eso es un poco ya más complejo. Espero que os haya gustado el vídeo, trembolónicos. Suscribiros en mi Patreon y seguimos subiendo vídeos de esta calidad y de este carácter informativo. Darle caña y nos vemos en próximos vídeos trembolónicos.